Hola chicos de tercero, otra vez estamos por aquí. Vamos con la tercera clase de literatura y esta clase ya va a conllevar a que hagamos una actividad ya post teoría, que al final te voy a indicar de qué va a tratar, ¿ok? El tema es el foro. Sé que este es un tema nuevo para todos ustedes porque no lo hemos visto antes, ya, no lo hemos tocado, de repente es la primera vez que hacemos esto con tercero. Y vamos pues a entender qué cosa es un foro, cómo funciona esto, ¿ya? El foro es un lugar físico o también puede ser virtual, cualquiera de los dos. En este lugar físico o virtual se emplea ¿para qué? Para nosotros reunirnos, un grupo de personas se reúne. ¿Para qué cosa? Para intercambiar ideas o opiniones, sobre diversos temas. ¿Ok? Es decir, un grupo de personas se reúne en un lugar físico, que puede ser en una conferencia, que puede ser en un aula de clase, que puede ser de repente en un seminario o en un colegio, en cualquier lado puede ser. Se reúne este grupo de personas y dan su opinión sobre un mismo tema, de manera organizada, obviamente. Pero cuando no hay un espacio físico, también se puede crear un espacio virtual, ¿ya? Una página web, un blog, ¿ya? Una red social, y también se puede prestar para poder ahí hacerlo, lo que es el foro. Entonces, ¿el foro en qué va a consistir? En simplemente intercambiar ideas, intercambiar opiniones. ¿Sobre qué? Sobre diversos temas que en el caso siempre se propone un tema para un foro, ¿ya? Vamos a ver las características de nuestro foro. El foro es libre para expresar ideas. O sea, si yo participo en el foro, si tú participas en el foro, no te limitas. No te tienen por qué limitar tampoco. Tú puedes explicar tu idea, tu opinión, en la forma que tú desees, siempre y cuando seas respetuoso y sobre todo tolerante, porque no todos van a pensar como tú, ¿ya? Entonces hay una libertad para expresarse. La siguiente característica es que permite una discusión, obviamente. Si yo tengo la facultad de expresarle lo que yo pienso y el otro también y el otro también, y no vamos a pensar lo mismo, por lo tanto se va a generar una discusión a partir de opiniones. ¿Ya? Los temas son de interés para todos los integrantes. Eso es obviamente, ¿no? Yo no me voy a ir a un foro en el cual yo no tengo conocimiento de un tema que yo no domino o de una área que no es la que me interesa a mí. De repente yo puedo ir a foros de mis gustos, por ejemplo, si del deporte que practico, de algún artista que me atrae su música o su arte, o puedo ser de literatura, o puedo ser de cualquier aspecto que a mí me interesa. No voy a participar en foros que no tengo nada que ver. A eso se refiere esto, o sea que los temas son de interés común, o sea, todos los que participan de un foro determinado es porque ese tema les gusta o les llama la atención. ¿Ok? Obviamente es informal. ¿Por qué te he puesto que es informal? Mira, aunque suene aquí un poquito contradictorio, es informal. ¿Por qué? Porque no hay especialistas aquí. O sea, todos los participantes de un foro no son especialistas. Son gente común como tú y como yo. Cualquiera puede opinar sobre cualquier tema. Basta con solamente reflexionar. ¿Ok? Por lo tanto, es informal, porque no adquiere pues una limitación, no adquiere pues que solamente vayan especialistas, no adquiere tener mucho conocimiento, no, nada de esas cosas. Por lo tanto, sería informal. ¿Ya? Y formula una pregunta estimulante. O sea, el foro es sobre un tema, pero el tema se desarrolla a través de una pregunta. Por ejemplo, ¿qué pasaría pues si yo pongo el tema de los celos? Los celos, ¿no? Y yo pongo la pregunta, ¿no? Una pregunta estimulante, o sea, que ocasione que la gente participe en el foro. Ahí puedo poner, ¿los celos es muestra de inseguridad o muestra de amor? Entonces, eso va a generar que toda persona pues quiera opinar sobre eso. ¿De acuerdo? Entonces, tiene que ser una pregunta estimulante, una pregunta que motive a que sea respondida. ¿Ya? A eso me refiero. Ahora, estas son las características del foro. Vamos a pasar a los participantes. El que dirige el foro, el que organiza el foro, el que es el encargado del foro, se le llama moderador. Y este es un término muy general que se utiliza también en los debates, en las conferencias, en los seminarios, en las mesas redondas.
El moderador es la persona que se va a encargar, pues, ¿de qué? Es quien determina el tiempo. O sea, si es en un espacio físico, como en una aula de clase, el moderador tendría que decir, pues, que solamente va a durar solamente media hora el foro. Y que en esa media hora tienen que opinar todos los participantes. ¿Ya? Y si es en un espacio virtual, puede poner pues que solamente durante un día se puede responder y participar en esa actividad y que no va a estar toda la semana, sino en un día nada más, ¿ya? O inclusive en una determinada hora, en una determinada página, ¿ya? Entonces, es quien va a determinar el tiempo. También es quien va a explicar las reglas. Reglas como, por ejemplo, no puedes tú opinar irrespetuosamente. Reglas como, por ejemplo, tu opinión tiene que ser basado, pues, en experiencias que tú tienes. Entonces, hay unas ciertas reglas que el moderador puede poner de acuerdo a su gusto, ¿ok? Siempre y cuando no altere las características de un foro que tiene libertad de expresión, ¿ok? Menciona el tema al poner, pues, la pregunta estimulante o inclusive a poner el tema arriba, escrito, ¿no? O mencionado oralmente. Explica las condiciones, es decir, cómo se va a desarrollar. ¿Ya? ¿Cómo van a participar cada uno de los integrantes que quiere opinar? ¿Cómo va a dirigir el foro? Entonces, todas esas condiciones lo pone el moderador. ¿Ya? Y al final del foro emite pues un breve resumen de las diversas opiniones que ha escuchado. También pues tenemos al secretario. Ahora, el secretario pues se puede determinar, en ocasiones no hay, ¿ya? Pero se puede determinar una persona que lo haga y es quien simplemente va a observar y va a anotar a los participantes y la opinión que estos emiten, ¿ya? Esa es su función del secretario. Es el que va a registrar quiénes participan, quiénes han entrado y quiénes han opinado, ¿ya? Ahora, los participantes ya se sabe que son todas las personas que van a integrar pues, y van a opinar dentro de un foro, ¿no? Aquí te he puesto de este lado, me voy a poner por este lado, aquí te he puesto planificación. Es decir, si tú algún día deseas hacer un foro, quieres hacer un foro, inclusive lo puedes hacer de tu red social, de tu mismo Facebook, o tu mismo Twitter o cualquier otro, puedes hacerlo poniendo simplemente una pregunta estimulante sobre un tema y vas a obtener un sinfín de respuestas y ya estás creando un foro. Porque recuerda, el foro es informal. Entonces, ¿cómo puedes planificar? Lo primero que es, tienes que anunciar el tema y el objetivo. ¿Ok? Tienes que proponer eso. Un buen tema y sobre todo, ¿qué quieres conseguir con ese tema? ¿Demostrar algo? ¿O cambiar de opinión? ¿O simplemente quieres saber lo que la gente piensa? ¿Quieres realizar una encuesta a partir de las opiniones? Ya ves, pero tienes que decir tu tema y tu objetivo. Luego vas a presentar a los panelistas. En mi caso, por ejemplo, que yo voy a hacer un foro con ustedes, en mi caso sería, pues, yo no tendría que presentarlos porque serían todos los integrantes del aula A o todos los integrantes del aula B. ¿De acuerdo? ¿Ya? Se determina el tiempo y la participación. Se dice pues un día, a una hora y en un determinado lugar. Y luego viene la opinión de cada participante, ¿no? En el momento en que ya se está dando el foro, cada participante debe y tiene la obligación moral e intelectual de responder ante una pregunta estimulante en un foro. No solamente puede entrar o participar leyendo. Es importante opinar porque todos tenemos opiniones sobre cualquier tema que de repente hemos vivido o hemos por ahí escuchado o hemos aprendido. ¿Ok? Entonces esa sería la manera pues, de poder organizar un pequeño foro. ¿Ya? ¿Qué vamos a hacer tú y yo? Sencillo. Usted ha leído el cuento como una piedra de la obra Solo por ser raro. Ese cuento que acabas de leer, vamos a utilizarlo para poder hacer nuestro foro. ¿En dónde va a ser, profesor? En mi blog, que tú ya lo conoces desde el año pasado. ¿Ok? Ya lo voy a poner en las indicaciones. Todo lo que te estoy hablando lo voy a poner en las indicaciones. Así que no te hagas problema. ¿Ya? Ahí voy a observarlo, quiero que lo leas, las indicaciones, y puedas pues opinar en el blog que voy a dejar sobre el tema que voy a colocar en las indicaciones. ¿Ya? Ahí te voy a poner el día, la hora, la página y el tema. Tú vas a entrar y tienes que opinar. Ese va a ser tu tarea. ¿Ok? Entonces chicos, eso ha sido todo por el día de hoy. Ya nos estamos viendo la próxima semana. Chao.